Cuando Ruby Mae Sterling sacó a la joven Arikara que se ahogaba en las aguas heladas del río Missouri, aquella mañana de febrero creyó que solo estaba rescatando una vida. Nunca imaginó que estaba encendiendo la mecha de un polvorín que haría que el jefe de guerra Oso Trueno llegara con 500 guerreros pintados a rodear el poblado fronterizo de Willowbrook, exigiendo una justicia que podía unir a dos mundos o bañar de sangre las llanuras del territorio Dakota. Lo que empezó como un acto de compasión pronto se convertiría en la crisis diplomática más peligrosa que hubiera visto la frontera, y Ruby se encontraría atrapada entre dos culturas, cada una convencida de que la otra quería destruirla. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos miras, y si esta historia te toca el corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. La neblina de la mañana se aferraba al río Missouri como dedos fantasmales mientras Ruby Mae Sterling bajaba a la orilla cargando los pesados baldes de madera, tan habituales para ella como respirar. A sus 26 años, llevaba 3 trabajando como doctora en Willowbrook, un asentamiento en expansión, que funcionaba como punto de intercambio entre el ferrocarril y las tierras de la reserva Arikara hacia el norte. El trabajo era agotador y muchas veces arriesgado. Pero Ruby había encontrado en aquellas tierras abiertas del norte lo que las ciudades abarrotadas del este jamás le dieron: propósito, independencia, y el respeto de ser la única capaz de curar huesos rotos o traer niños al mundo en kilómetros a la redonda. Llegó a Willowbrook con estudios de medicina del Women's Medical College de Pensilvania, una de las pocas escuelas que aceptaba mujeres en 1883. Su padre, un médico de renombre en Boston, se horrorizó cuando anunció que pensaba ejercer en la frontera. Ese no es lugar para una dama, le reprochó, y mucho menos para una doctora. Pero Ruby ya había visto suficiente de la sociedad bostoniana para entender que ser dama significaba decorar salones y servir té mientras su conocimiento se marchitaba. El norte fronterizo le ofrecía algo infinitamente más valioso: salvar vidas sin pedir permiso a hombres convencidos de que las mujeres pertenecían al salón y no al quirófano. Aquella mañana de febrero era gélida, con hielo formándose en las orillas pese a la corriente constante. Ruby había tomado la costumbre de recoger agua del río cada amanecer antes de que el pueblo despertara. Era más limpia que la de pozo, y al hervirla obtenía lo necesario para operaciones y curaciones libres de infección. Ese hábito también le regalaba unos instantes de soledad antes de enfrentar a los pacientes que aún dudaban de que una mujer pudiera ejercer la medicina, aunque en 3 años había salvado más vidas que su antecesor en una década. Mientras llenaba su segundo balde, un grito desesperado cruzó el aire frío y le heló la sangre. Un alarido humano débil pero inconfundible resonó en la bruma. Ruby se irguió mirando la superficie del río. A unos 40 metros río abajo distinguió un bulto agitándose en el agua. Alguien luchaba contra la corriente apenas asomando la cabeza. Ruby no lo dudó. Dejó caer los baldes y corrió por la orilla. Las faldas largas le estorbaban, pero trató de adelantarse a la figura que el caudal arrastraba con fuerza. El hielo hacía resbaladizo el terreno, pero sus años en la frontera le habían enseñado a moverse con rapidez en lo incierto. Ahora veía con claridad: era una joven de cabello negro largo con ropas tradicionales arikaras empapadas que la hundían. Sin pensarlo más, Ruby se lanzó al agua helada. El golpe del frío fue como una bofetada, pero nadó con decisión hacia la muchacha. La corriente era más brava de lo esperado, y por un momento temió haber condenado a ambas. Sin embargo, su experiencia nadando en la costa atlántica de Massachusetts le dio ventaja y alcanzó a la joven justo cuando las fuerzas la abandonaban. «Te tengo», jadeó Ruby rodeándole el pecho con un brazo y luchando por mantenerlas a flote. «No pelees conmigo, déjame ayudarte». La muchacha tendría unos 18 años, con facciones delicadas que delataban linaje noble. Sus ojos, abiertos de terror y entumecidos por el frío, se encontraron con los de Ruby, mezcla de gratitud y confusión. Aún en la desesperación era hermosa, con pómulos altos y una fuerza interior que resistía incluso en medio del ahogo. Volver a la orilla resultó casi imposible. La corriente las arrastró 1/4 de milla y el frío estaba a punto de vencerlas. Ruby sabía que tenían minutos antes de morir congeladas. Al ver un tronco de álamo caído que se adentraba en el río, usó lo último de su energía para alcanzarlo y arrastrarlas hasta la orilla embarrada. Ambas cayeron temblando violentamente bajo el viento cortante de febrero. Ruby obligó a su mente a pensar como doctora y no como víctima. La hipotermia era la amenaza inmediata,
además de la lesión que podía haber llevado a la joven al agua. ¿Me entiendes?, preguntó Ruby sin saber si hablaba inglés. ¿Estás herida? La joven asintió con dificultad y señaló el tobillo izquierdo visiblemente hinchado. Intentó hablar, pero tenía los labios morados y los dientes castañeteando impedían que se entendiera. Ruby evaluó la situación. Ambas estaban con hipotermia grave, la Arikara con un tobillo lastimado, y estaban a más de un cuarto de milla del pueblo empapadas, y con temperaturas mortales. Ruby se quitó su grueso abrigo de lana, y lo envolvió alrededor de la muchacha, luego la ayudó a incorporarse. Caminar de regreso sería duro, pero quedarse significaba morir de frío. La joven Arikara se apoyaba con fuerza en Ruby mientras emprendían el lento y doloroso regreso hacia Willowbrook. A cada paso en la nieve, Ruby la observaba con más detalle. Su vestimenta no era la común del día a día de la tribu. Era ceremonial con cuentas de colores y símbolos que Ruby no alcanzaba a identificar, pero que claramente hablaban de rango elevado. Sus collares y brazaletes de plata y turquesa eran obras que solo un artesano experto podía haber elaborado durante meses. No era una muchacha cualquiera la que había acabado en el río. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ruby mientras luchaban contra el frío rumbo al poblado. La joven la miró con ojos oscuros llenos de inteligencia y contestó con cuidado, en un inglés acentuado Ayana. Ayana Thunderbear. Ruby casi tropezó al escuchar el nombre. Thunderbear. Lo había oído muchas veces en los 3 años que llevaba viviendo en Willowbrook. El jefe Thunderbear era el líder de guerra más poderoso de los Arikara, en todo el territorio Dakota, con influencia entre varias naciones, capaz de decidir entre la paz y la guerra. Si aquella joven era su hija. Thunderbear, el jefe Thunderbear, repitió Ruby con cautela. Ayana asintió su gesto tornándose más reservado. Mi padre, dijo sin rodeos. Ruby sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el agua helada. Había sacado del Missouri a la hija del jefe de guerra más temido. No era un rescate cualquiera. Era un conflicto diplomático a punto de estallar. La relación entre Willowbrook y los Arikara llevaba meses tensa, con rumores de tratados violados y disputas de tierras. Algunos jóvenes del pueblo hablaban de resolver de una vez el problema indio, mientras los líderes tribales exigían recuperar lo prometido en acuerdos que el gobierno parecía empeñado en romper. Al llegar a las afueras, Ruby vio el humo que salía de las chimeneas de la docena de casas que formaban el poblado. Su consultorio quedaba en el centro junto a la tienda general y frente a la cantina que servía también como salón de reuniones. Era temprano, y la mayoría aún dormía la borrachera de la noche anterior. Con suerte podría atender a Ayana sin que nadie se enterara. Pero al avanzar tambaleándose por la calle principal, apoyándose una en la otra, Ruby notó cortinas moviéndose. Para cuando alcanzaron su puerta ya sabía que la noticia corría de boca en boca. La doctora había traído a una india a Willowbrook. El consultorio era una construcción sencilla de 2 piezas, al frente la sala de revisión y detrás sus habitaciones. Ruby hizo pasar a Ayana y enseguida encendió la estufa de hierro, sabiendo que lo primero era recuperar calor. La hipotermia mata más rápido que una herida infectada, y ambas aún temblaban sin control. Tenemos que quitarnos esta ropa mojada, dijo Ruby sacando mantas de su botiquín. ¿Me entiendes? Ayana asintió, sus movimientos torpes por el frío. Ruby la ayudó a desprenderse del atuendo ceremonial empapado, notando cómo la piel de la muchacha estaba de un gris azulado. La envolvió en mantas, y enseguida se cambió también, dejando que su instinto médico superara la vergüenza. Preparar y narrar esta historia nos lleva tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. De verdad nos apoyas mucho. Ahora volvamos a la historia. A medida que el calor regresaba, Ruby pudo examinar mejor el tobillo de Ayana. Estaba gravemente torcido, pero no roto. Seguramente se había lastimado al caer al río. Ruby lo vendó con firmeza y le ofreció un té de corteza de sauce para el dolor, uno de los remedios tradicionales que había aprendido de los curanderos, dispuestos a compartir saber con la doctora Blanca. ¿Cómo caíste al río?, preguntó Ruby mientras la joven sorbía el té y recuperaba el color. El gesto de Ayana se endureció, y por primera vez desde el rescate, Ruby vio ira en sus ojos más que agradecimiento. No caí, dijo con voz contenida. Me empujaron.
Ruby sintió el hielo recorrerle el estómago. ¿Empujada por quién? Hombres blancos, 3 de ellos, respondió Ayanna. Me hallaron recogiendo plantas sagradas para las medicinas de mi abuela. Dijeron cosas. La voz de Ayanna cobró fuerza conforme el calor volvía a su cuerpo. Cuando intenté irme me sujetaron. Me defendí, pero eran más fuertes. Uno dijo que le enseñarían modales a la India. Cuando logré soltarme me persiguieron hasta el río. Salté para escaparles, pero la corriente... Ruby la miró horrorizada. No era un accidente, era un intento de abuso, quizás de asesinato. ¿Y si Thunderbird descubría que hombres de Willowbrook habían atacado a su hija? ¿Sabes quiénes eran?, preguntó Ruby, temiendo la respuesta. Ayanna asintió con gesto sombrío. Los he visto en tu pueblo. Uno rubio con una cicatriz en la cara. Otro enorme con barba negra. El tercero joven con ojos llenos de maldad. Olían a mezcal y a odio. Ruby reconoció la descripción de inmediato. Jake Morrison, Bull Henderson y Tommy Briggs, 3 de los alborotadores más conocidos de Willowbrook, pasaban la mayor parte del tiempo bebiendo en la cantina y quejándose del problema indio. Jake Morrison había sido una de las voces más ruidosas pidiendo mano dura contra los Arikara, alegando que robaban ganado y amenazaban a los colonos. Si esos 3 habían atacado a la hija de Thunder Bear, un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Ruby. Miró por la ventana y vio al alcalde Frederick Walsh en su porche, acompañado del sheriff Cornelius Davis y 3 miembros del consejo. Sus rostros eran serios, y Ruby comprendió que ya corría el rumor de que había traído a Ayanna a la población. Ruby abrió, pero no los hizo pasar. Caballeros, un poco temprano para visitas sociales, ¿no? El alcalde Walsh, flaco, con canas prematuras y ojos nerviosos, fue directo al grano. Doctora Sterling, entendemos que ha traído a una india al pueblo. Eso no es prudente dado las tensiones actuales. Traje a una mujer que se estaba ahogando, corrigió Ruby con firmeza. Una mujer que casi muere en el río Missouri. Mi juramento médico me obliga a atender a quien necesite ayuda sin importar su raza. El sheriff Davis, un hombre de complexión gruesa que perdió el brazo izquierdo en la guerra civil, se adelantó. Doc no comprende. La situación... Ahí está la hija de Thunder Bear. Ruby lo interrumpió. Si cree que la retenemos como rehén, no es así. Le salvé la vida y ahora le atiendo las heridas. Es libre de marcharse cuando quiera. No es así como Thunder Bear lo verá, dijo el alcalde con nerviosismo. Creerá que la secuestramos o algo peor. Podríamos tener 500 guerreros rodeando el pueblo antes de la noche. Ruby sintió un escalofrío al escuchar la cifra. 500 guerreros. Eso representaba una fuerza militar considerable, más que suficiente para borrar a Willowbrook del mapa si Thunder Bear decidía atacar. Pero al mirar de nuevo a Ayanna, que escuchaba cada palabra, pese a fingir no entender, Ruby supo que no podía simplemente devolver a la joven al frío para evitar problemas políticos. Entonces, quizá, dijo Ruby despacio, alguien debería montar hacia la aldea Arikara y explicar exactamente lo ocurrido. Díganle a Thunder Bear que su hija fue atacada por 3 hombres blancos de este pueblo y que yo la rescaté del agua. Díganle que está a salvo, que la cuidamos y que la devolveremos en cuanto esté lo bastante fuerte para viajar. El silencio que siguió a las palabras de Ruby fue ensordecedor. El alcalde palideció. El sheriff Davis maldijo en voz baja y los concejales se miraron con preocupación. Atacada, preguntó finalmente el sheriff Davis. ¿Qué quiere decir con atacada, Ruby? Relató rápido lo que Ayanna le había contado, observando las reacciones. Los rostros se tornaron cada vez más graves al comprender las consecuencias. Un ataque no provocado contra la hija de Thunder Bear por vecinos no era solo un delito, era un acto de guerra. Esos 3 idiotas, murmuró el alcalde Walsh. Sabía que terminarían causando problemas. ¿Dónde están ahora? Probablemente durmiendo la cruda en la cantina, respondió el sheriff Davis. Pero doctora, ¿está segura de lo que dice la muchacha? Los indios a veces mienten cuando les conviene. La rabia de Ruby estalló ante ese racismo casual. ¿Está usted insinuando que una joven se metería a propósito en agua helada para fabricar un incidente diplomático? Señor sheriff, llevo 3 años tratando heridas y sé distinguir entre un accidente y una agresión deliberada. Ayanna fue agredida.
Antes de que alguien pudiera replicar el sonido de cascos, resonó por el pueblo. Muchos cascos. Con rapidez, Ruby y los oficiales miraron hacia el borde norte de Willowbrook. Jinetes aparecían a través de la niebla matinal. A lo lejos, Ruby distinguió que eran guerreros Arikara, sus caballos pintados para la guerra y las armas visibles. ¿Cuántos?, susurró el alcalde. El sheriff Davis entrecerró los ojos y contó a lo lejos. 20, quizá 25. Pero si Thunder Bear envió un destacamento así, la fuerza principal no debe estar lejos. El corazón de Ruby se aceleró al darse cuenta de que la situación se salía de todo cálculo. Desde su ventana veía a Ayanna mirar a los guerreros que llegaban con una mezcla de alivio y aprensión en el rostro. Doctora Sterling, dijo urgido el alcalde Walsh, tiene que hablar con esa joven. Convéncela de decirle a su padre que todo fue un malentendido. Quizá podamos evitar sangre. No fue un malentendido, respondió Ruby con voz firme. 3 hombres de este pueblo intentaron agredir a la hija de Thunder Bear. Ella tuvo que saltar a un río helado para escapar. No hay forma de dulcificarlo intento de violación y posible asesinato. Los guerreros que se acercaban ya habían alcanzado el borde del poblado y se desplegaban en formación defensiva. Ruby pudo ver que estaban bien armados y pintados para la guerra. No era una misión diplomática, era la vanguardia de un contingente militar. El alcalde se retorcía las manos nervioso. Doctora Sterling, por favor, usted es la única aquí que ha tratado con indios antes. Tiene que ayudarnos a negociar. Si Thunder Bear ataca, todo el pueblo morirá. Ruby miró a los funcionarios aterrados y luego a Ayanna, que observaba el desarrollo con ojos oscuros y atentos que no perdían detalle. La joven había sobrevivido a una agresión y casi muere ahogada en aguas heladas. Y ahora la trataban como si fuera un problema político en lugar de reconocerla como víctima de un delito brutal. Hablaré con Thunder Bear, dijo finalmente Ruby. Pero voy a decirle la verdad. Que su hija fue atacada por hombres de este pueblo. Que yo la rescaté y que ha sido atendida con respeto y cuidado. Si él quiere justicia por la agresión, eso será entre él y ustedes. Mientras los guerreros Arikara tomaban posiciones alrededor del poblado, Ruby comprendió que su simple gesto de salvar a una mujer estaba poniendo en marcha acontecimientos capaces de cambiar todo el territorio Dakota. Thunder Bear venía en camino, y con él un ajuste de cuentas para el que Willowbrook no estaba preparado. La pregunta ya no era si Thunder Bear exigiría justicia por el ataque a su hija. Era si esa justicia llegaría mediante la negociación o con el filo de un tomahawk. El estruendo de cascos se volvió más fuerte cuando más guerreros Arikara surgieron de la neblina matinal. Su pintura de guerra brillaba bajo la pálida luz de febrero. Ruby May Sterling observaba desde la ventana de su consultorio cuando el guerrero al frente, un hombre alto con plumas de águila en el cabello y un collar de garras de oso cruzándole el pecho, levantó la mano para detener la marcha. Los 25 jinetes formaron un semicírculo perfecto en el borde norte de Willowbrook. Los caballos resoplaban levantando nubes de vapor en el aire gélido, detrás de Ruby. Ayanna Thunder Bear se puso de pie con dificultad, pese al tobillo lesionado, envolviéndose la manta sobre los hombros como si fuera un manto ceremonial. White Hawk dijo reconociendo al jefe de la avanzada. El lugarteniente de guerra de mi padre. Él no vendría a menos que... Se detuvo, sus ojos oscuros llenándose de preocupación. Mi padre sabe que algo me ha pasado. El sheriff Davis ya gritaba órdenes a sus 2 ayudantes, enviando a uno a reunir la milicia del pueblo y a otro a asegurar el arsenal en la cárcel. Pero Ruby veía la inutilidad de esas acciones. Willowbrook contaba con unos 30 hombres capaces de pelear, y la mayoría eran granjeros o tenderos sin experiencia militar. Frente a guerreros Arikara entrenados, durarían apenas unos minutos. El alcalde Walsh se secaba el sudor de la frente a pesar del frío. Doctora, Sterling tiene que convencer a esa muchacha de salir y decirles que todo está bien. Tal vez si ven que está ilesa. Ilesa, explotó Ruby. Casi la matan hombres de este pueblo. ¿De verdad piensa que va a mentir para proteger a quienes la atacaron? Por la ventana, Ruby vio a White Hawk desmontar y avanzar hacia su consultorio con pasos firmes. Era un hombre en sus 30, delgado y fuerte, con la seguridad de quien jamás ha perdido una batalla. Su pintura de guerra era elaborada, franjas rojas y negras en las mejillas,
una mano blanca en la frente y símbolos que Ruby no entendía, pero que lo marcaban como guerrero de alto rango. Ayanna se acercó a la ventana y Ruby notó cómo su expresión cambiaba del miedo al alivio al reconocerlo. White Hawk ha sido mi protector desde niña, explicó. Si mi padre lo envió, es porque teme lo peor. White Hawk se detuvo a unos 3 metros de la puerta de Ruby y gritó con voz clara que se oyó en todo el silencio del pueblo. Soy White Hawk, lugarteniente de guerra del jefe Thunder Bear de la nación Arikara. Busco a la sanadora blanca que sacó del río a la hija de nuestro jefe. Vengo a hablar con honor, no con guerra. Pero si el honor se niega, la guerra seguirá al día como la noche. Ruby respiró hondo y abrió la puerta saliendo al porche para enfrentar al guerrero. De cerca pudo ver la inteligencia en sus ojos oscuros, la manera cuidadosa de sostenerse listo para la violencia, pero deseando evitarla. Era un hombre que entendía tanto de diplomacia como de guerra. Soy la doctora Ruby Sterling, dijo con claridad. Rescaté a Ayanna Thunder Bear esta mañana del río Missouri, cuando se estaba ahogando. Ella está a salvo recibiendo cuidados y será devuelta a su gente en cuanto esté fuerte para viajar. White Hawk la observó con la misma atención con la que evaluaba las defensas del pueblo. Hablas con lengua recta, sanadora blanca. Pero dime, ¿por qué estaba la hija de Thunder Bear en el río Ela nada bien? Criada junto al agua no caería por accidente. Ruby sintió el peso del momento sobre sus hombros. Sus próximas palabras podían decidir si Willowbrook vería otro amanecer o quedaba reducido a cenizas al anochecer. No cayó White Hawk. Fue atacada por 3 hombres blancos de este pueblo. Saltó al río para escaparles y la corriente casi la mata. El silencio que siguió fue sepulcral. La expresión de White Hawk no cambió, pero Ruby notó cómo su mano se movía casi imperceptible hacia el tomahawk de su cinturón. Detrás de él los demás guerreros tensaban sus cuerpos y los caballos percibían el cambio de ánimo de sus jinetes. Atacada, repitió White Hawk su voz mortalmente tranquila. ¿Qué clase de ataque? Ruby miró de reojo al alcalde Walsh y al sheriff Davis, ambos pálidos como la muerte. Intentaron abusar de ella. Cuando se defendió y quiso huir, la persiguieron hasta el río. Se vio obligada a lanzarse al agua helada para evitar un mal peor. El rostro de White Hawk permanecía impasible, pero Ruby alcanzó a ver un destello frío y terrible en sus ojos. ¿Conoces los nombres de esos hombres? Sí. Ruby sostuvo su mirada con firmeza. Jake Morrison, Bull Henderson y Tommy Briggs. Son conocidos por causar problemas en este pueblo. Doctora Sterling, siseó el alcalde Walsh desde detrás de ella. ¿Qué está haciendo? Estoy diciendo la verdad. ¿La verdad?, replicó Ruby sin voltear. Algo que este pueblo parece haber olvidado. White Hawk asintió despacio como si su franqueza confirmara algo que él ya sospechaba. Thunder Bear viene con 500 guerreros sanadora blanca. Estarán aquí en unas 2 horas, quizá menos. Cuando lleguen pedirá cuentas por lo ocurrido a su hija. Pero antes quiero hablar con Ayanna y escuchar de su propia boca qué pasó en este lugar. Ruby se hizo a un lado y dejó pasar a White Hawk a su consultorio. El guerrero se movía con una gracia fluida. Sus ojos recorrían cada detalle, los utensilios médicos, las salidas, las posiciones de los funcionarios amontonados en el pequeño espacio. Al posarse en Ayanna, su expresión se ablandó apenas. Hermana pequeña, dijo en inglés, aunque Ruby creyó que era por los blancos presentes. El corazón de tu padre ha estado afligido. Cuéntame qué pasó en el río. Ayanna se enderezó, y a pesar del tobillo lesionado y la manta en los hombros, mantuvo la dignidad de su linaje. Fui a recoger plantas sagradas para las ceremonias de mi abuela, como lo he hecho muchas veces antes. 3 hombres blancos me encontraron allí. Dijeron cosas que no se pronuncian a una mujer soltera. Cuando intenté marcharme me agarraron. Su voz fue cobrando fuerza. La ira reemplazó la vulnerabilidad que Ruby había visto. El de cabello rubio dijo que le enseñarían a la india su lugar. Otro dijo que habían estado bebiendo y comentando lo que harían con la orgullosa hija de Thunder Bear. Querían deshonrarme usándome como los hombres blancos ya han usado a nuestras mujeres. La mandíbula de White Hawk se tensó, pero guardó silencio y dejó que Ayanna siguiera. Me defendí, continuó. Mi abuela me enseñó que la muerte con honor es mejor que la vida con vergüenza.
Me solté y corrí hacia el río, pero me persiguieron. El rubio dijo que si no me tenían de buena gana me tomarían por la fuerza, y luego dejarían mi cuerpo para que los peces lo encontraran. Preferí el río a sus manos. La sala quedó en absoluto silencio, salvo por el crujir suave del fuego en la estufa. Ruby vio al alcalde Walsh desplomarse en una silla. Su rostro se volvió gris al darse cuenta de que su pueblo podía quedar aniquilado por la locura de 3 borrachos. White Hawk se volvió hacia Ruby con gesto grave pero respetuoso. «Sacaste a la hija de nuestro jefe del agua helada», dijo. «Por eso Thunderbird te honrará. Pero los hombres que la empujaron a esa decisión han cometido un acto de guerra contra nuestro pueblo». Al fin el sheriff Davis encontró la voz. «Ahora espere un momento. Solo tenemos la palabra de una joven india sobre lo ocurrido. Esos muchachos quizá iban borrachos, pero no son asesinos ni peores». La mirada de White Hawk se fijó en el sheriff, y Ruby sintió bajar varios grados la temperatura del cuarto. «Llamas mentirosa a la hija de Thunderbird», contestó. «Digo que la gente a veces recuerda distinto cuando tiene miedo y dolor». Davis respondió sin convicción. «Tal vez fue un malentendido». «Un malentendido». La voz de White Hawk, serena y letal, erizó la piel de Ruby. «Dígame, sheriff, con un solo brazo. Sería un malentendido si 3 guerreros Arikara hubieran tomado a su hija, le hablaran de violarla y la persiguieran hasta lanzarla a un río helado para salvarse». El sheriff abrió la boca para replicar, pero la cerró al instante dándose cuenta de que no tenía respuesta. El alcalde Walsh se inclinó hacia adelante suplicante. «White Hawk, seguro que podemos arreglar esto. Si esos 3 hombres hicieron lo que ella dice, los arrestaremos. Los juzgaremos. Se hará justicia». «Justicia de hombres blancos», dijo White Hawk, con evidente desprecio. «En un tribunal blanco con leyes blancas, juzgado por hombres blancos, que creen que las mujeres indígenas no valen más que caballos para usar y tirar. ¿Cuántos hombres blancos han sido colgados por violar a mujeres indígenas, jefe blanco? ¿Cuántos siquiera han pisado la cárcel?» La pregunta quedó flotando como humo. Ruby sabía la respuesta: prácticamente ninguno. Las mujeres indígenas carecían de protección legal bajo la ley territorial. Y los ataques contra ellas rara vez se investigaban, y menos aún se procesaban. «Esto es diferente», insistió el alcalde Walsh. «La hija de Thunderbird es casi de la realeza. Atacarla es como agredir a un embajador extranjero. Habrá consecuencias». Sí, asintió White Hawk en voz baja. «Habrá consecuencias. Thunderbird viene con 500 guerreros para asegurarse de que se haga justicia. Si la ley del hombre blanco puede dar justicia, quizá no habrá necesidad de justicia Arikara. Pero si su ley falla como ha fallado tantas veces antes, no necesitó terminar la amenaza. Todos en la sala entendieron que la supervivencia de Willowbrook dependía de lo que ocurriera en las próximas horas. Ruby dio un paso al frente, su formación médica, dándole una visión de la naturaleza humana que los políticos carecían. «White Hawk, ¿qué consideraría Thunderbird como justicia? En este caso?» El guerrero la observó con algo que parecía aprobación. «Bajo la ley Arikara, el intento de violación se castiga con la muerte. Los hombres que buscan deshonrar a una mujer soltera son ejecutados lentamente para que su sufrimiento sirva de advertencia. Pero Thunderbird es un jefe sabio. Entiende que vivimos en un mundo donde blancos e indios deben convivir. Si su pueblo demuestra que busca justicia de verdad, no solo palabras, sino acciones que prueben que los hombres blancos y las mujeres indias son iguales bajo su ley, quizá pueda hallarse otra salida». El alcalde Walsh se aferró a esa esperanza. «¿Qué tipo de salida haremos lo que sea para evitar la sangre? Primero los 3 hombres deben ser llevados ante Thunderbird para enfrentar juicio, no en su corte de hombres blancos, sino juzgados por quienes han sido agraviados». «Eso no es legal», protestó el sheriff Davis. «No podemos entregar ciudadanos americanos a la justicia india». «El gobierno territorial está a 300 kilómetros», interrumpió White Hawk. «Thunderbird y 500 guerreros están a 2 horas. ¿Qué cree que pesará más cuando caiga el sol?» Ruby entendió la lógica en las palabras del guerrero, aunque también veía lo imposible de la situación. Entregar a 3 hombres a la justicia tribal sería visto como rendirse a la barbarie por las autoridades. Negarse significaría la destrucción del pueblo entero.
Y si hubiera una tercera opción, propuso ella. Y si los 3 hombres fueran juzgados aquí mismo en Willowbrook con Thunder Bear, y sus representantes presentes para garantizar un proceso justo. White Hawk meditó su propuesta. Hablas de un juicio con jueces blancos y Arikara. Algo así. Un tribunal donde ambas leyes estén representadas, donde la palabra de Ayanna tenga el mismo peso que la de cualquier testigo blanco. Y si esos jueces los hallan culpables, ¿qué castigo podría satisfacer tanto a la justicia blanca como a la Arikara Ruby? Miró al alcalde y al sheriff, que parecían ahogarse en la complejidad de todo aquello. Eso dependería de la sabiduría de Thunder Bear y de la misericordia de su pueblo. Antes de que White Hawk respondiera, un alboroto afuera desvió todas las miradas. Por la ventana, Ruby alcanzó a ver a Jake Morrison, Bull Henderson y Tommy Briggs, tambaleándose por la calle principal todavía ebrios de la noche anterior. Iban hacia la cantina sin darse cuenta de los guerreros Arikara que rodeaban el pueblo. White Hawk se acercó a la ventana y los estudió con la frialdad de un halcón que acecha a su presa. Esos son. Ayanna asintió endureciendo su expresión con rabia y miedo recordado. El rubio con cicatrices se habló de enseñarme mi lugar. El grande con barba negra me sujetó mientras yo luchaba. El joven dijo que debían matarme después de terminar para que no hubiera testigos. La mano de White Hawk se movió hacia su tomahawk, y por un instante Ruby pensó que saldría a tomar venganza en el acto. Pero el guerrero se contuvo, aunque con esfuerzo visible. Ellos caminan libres mientras la hija de mi jefe sufre por su ataque, dijo en voz baja. Ellos beben y ríen mientras ella carga el recuerdo de sus manos. Esta es la justicia del hombre blanco, sheriff. Davis carraspeó nervioso. Los arrestaré de inmediato a los 3, pero no puedo garantizar condena solo con la palabra de ella. La palabra de ella es la palabra de la hija de Thunder Bear, respondió White Hawk con frialdad. Entre nosotros dudarlo sería sentencia de muerte. Pero entiendo que los hombres blancos dan más valor a la palabra de criminales borrachos que a la de mujeres honorables. Ruby vio una oportunidad y la aprovechó. ¿Y si hubiera otras pruebas físicas que respalden lo que dice Ayanna? Se volvió hacia la joven con voz suave. Cuando te agarraron, ¿te dejaron marcas, moretones o rasguños que muestren que luchaste? Ayanna apartó la manta un poco mostrando moretones púrpura en sus muñecas y brazos, huellas claras de dedos que la habían sujetado con fuerza. También tenía arañazos en el cuello y hombros, señales de que había forcejeado. Necesito documentar estas heridas, dijo Ruby acercándose a su maletín médico. Fotografías, descripciones detalladas, medidas, pruebas que sirvan en cualquier tribunal blanco o indio. Mientras Ruby comenzaba el examen, escuchó cascos acercándose desde el norte. Muchos cascos. Por la ventana vio una nube enorme de polvo levantándose en el horizonte, y su corazón se aceleró al entender lo que significaba. Thunder Bear venía y traía un ejército. White Hawk también lo vio, y su gesto se volvió aún más sombrío. Mi jefe se acerca con toda la fuerza de guerra. Si la justicia no ha comenzado para cuando llegue, asumirá que los hombres blancos no son de fiar para impartirla. Y si Thunder Bear pierde la fe en la ley del hombre blanco... No terminó la frase, pero la amenaza era clara. Ruby trabajaba deprisa registrando las lesiones de Ayanna mientras el alcalde Walsh y el sheriff Davis discutían en susurros desesperados sobre qué hacer. Afuera, los 3 ebrios por fin habían notado la presencia de los guerreros Arikara y retrocedían hacia la cantina con miedo creciente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ruby a White Hawk mientras terminaba su revisión. El guerrero observó la nube de polvo que se acercaba con el ojo entrenado de quien ha pasado su vida leyendo los movimientos de grandes grupos en las llanuras. Quizá 1 hora, tal vez menos, si mi jefe pierde la paciencia. Ruby tomó una decisión que podía salvar a Willowbrook o condenarlo. Entonces empezamos el tribunal ahora. Antes de que Thunder Bear llegue, arrestamos a esos 3 hombres, presentamos las pruebas y dejamos que representantes blancos y Arikara decidan su destino. No puede hablar en serio, protestó el alcalde Walsh. No tenemos autoridad para inventar un tribunal mixto. El gobierno territorial solo encontrará cenizas y huesos si no lo intentamos, interrumpió Ruby. ¿Tiene una idea mejor? El alcalde miró al ejército que avanzaba, luego a los guerreros Arikara rodeando el pueblo, y finalmente a los brazos amoratados de Ayanna Thunder Bear. Que Dios nos ampare, susurró. Intentemos que esto funcione.
Mientras el sheriff Davis salía a regañadientes a arrestar a los 3 sospechosos, y el estruendo de 500 caballos se acercaba más cada minuto, Ruby se preguntaba si alguna justicia humana podría impedir la masacre que parecía inevitable. El jefe de guerra venía y con él un ajuste de cuentas que pondría a prueba si 2 pueblos podían hallar justicia juntos o se destruirían en el intento. El arresto de Jake Morrison Bull Henderson y Tommy Briggs volvió un caos la calle principal. El sheriff Davis y sus 2 ayudantes los habían acorralado frente a la cantina de Murphy. Pero lo que debía ser un arresto sencillo se transformó en un espectáculo que atrajo a todos los habitantes de Willowbrook. Los 3 sospechosos, todavía apestando a whisky y desconcertados por la presencia repentina de guerreros Arikara, comenzaron a gritar protestas que resonaban en todo el poblado. «Esto es una locura», bramó Jake Morrison, su cara marcada por la cicatriz enrojecida de indignación y alcohol. «No pueden arrestar a hombres blancos solo porque una india miente sobre nosotros. Tenemos derechos», añadió Bull Henderson, el herrero gigantesco cuya fuerza era legendaria, incluso entre los más duros de la frontera, y que llegó a lanzar un golpe a un ayudante antes de darse cuenta de que estaba rodeado por hombres armados. «Yo no hice nada malo, ¿y qué si hablamos con una india?» No hay ley contra hablar. Tommy Briggs, apenas de 21 años e hijo de un comerciante local, parecía el más asustado. «Mi padre me va a matar», sollozaba. «Solo nos divertíamos. Nadie iba a salir herido. Ella fue la que se tiró al río como una loca». Ruby May Sterling observaba desde la puerta de su consultorio cómo se desarrollaba la escena, consciente de que cada palabra de los acusados era escuchada y entendida por White Hawk y sus guerreros. El rostro del lugarteniente Arikara se ensombrecía con cada protesta, y Ruby notó a otros guerreros acariciar sus armas al escuchar cómo se minimizaba la agresión, como si fuera una diversión. «Esos tontos van a matar a todo el pueblo», murmuró Ruby, y luego gritó: «Sheriff Davis, llévelos al salón de reuniones. Necesitamos hacer esto correctamente». El salón de reuniones era el edificio más grande de Willowbrook, normalmente usado para asambleas, cultos o festejos. Ese día sería una corte como jamás se había visto en el territorio Dakota. Ruby organizó el lugar con rapidez, colocando sillas y mesas, mientras el alcalde Walsh enviaba jinetes a reunir a los ciudadanos más respetados para ser testigos y consejeros. White Hawk observaba los preparativos con interés profesional, haciendo comentarios que revelaban su comprensión tanto de táctica militar como de protocolo diplomático. En los consejos Arikara, los acusados se enfrentan directamente a quienes acusan, explicó. Deben mirar a los ojos a aquellos a quienes ofendieron y hablar donde todos puedan oír. Ruby asintió, acomodando los asientos de modo que los 3 hombres quedaran frente a Yana sin barreras. También dispuso sillas para White Hawk y varios líderes del pueblo, formando un panel que representara la visión de ambas culturas sobre la justicia. A medida que la noticia del tribunal improvisado corría por Willowbrook, los vecinos comenzaron a reunirse frente al salón. Algunos acudían por curiosidad, otros por miedo, y unos cuantos por un genuino deseo de ver justicia. Pero Ruby percibía la división: la mitad apoyaba que los 3 rindieran cuentas, mientras la otra murmuraba sobre complacer salvajes y dejar que indios dictaran la ley del hombre blanco. La tensión aumentó cuando apareció Samuel Morrison, padre de Jake, y uno de los rancheros más ricos de Willowbrook, acompañado de varios de sus vaqueros. Morrison era un hombre duro, que había levantado su fortuna con prácticas despiadadas y poca paciencia para lo que él llamaba formalismos legales. «Sheriff Davis», tronó al desmontar. «Exijo que libere a mi hijo de inmediato. Todo este circo es ilegal, Co. No pueden retener a un hombre blanco para un juicio basándose en la palabra de una india». Antes de que el sheriff respondiera, White Hawk dio un paso al frente con la mano descansando en su tomahawk. «La india es la hija de Thunder Bear, jefe de la nación Arikara. Ofenderla es ofender a todo nuestro pueblo». Los ojos de Morrison se entornaron al medir al guerrero. «No me importa si es hija del gran espíritu mismo. Aquí tenemos leyes, y no incluyen que indios decidan el destino de hombres blancos. Tu hijo y sus amigos decidieron la ley cuando eligieron atacar a una mujer Arikara», respondió White Hawk con calma. «Ahora la ley Arikara y la ley blanca decidirán juntas lo que significa justicia». El enfrentamiento pudo haber terminado en violencia,
Pero Ruby intervino con rapidez. Señor Morrison. Su hijo tendrá todas las oportunidades para defenderse, pero primero escucharemos todas las pruebas y dejaremos que los hechos hablen por sí mismos. A medida que las distintas partes entraban al salón de reuniones, Ruby percibió el lejano retumbar de cascos cada vez más cercano. El ejército de Thunder Bear estaría tal vez a media hora y la nube de polvo en el horizonte ya era visible para todo el pueblo. La urgencia concentró la atención de todos, incluso de los menos dispuestos. El tribunal improvisado se constituyó con Ruby como moderadora White Hawk, representando a los Arikara, el alcalde Walsh por el pueblo y varios ciudadanos respetables como observadores. Los tres acusados estaban sentados cabizbajos, su bravata inicial desvaneciéndose cuando comprendían la gravedad. Ruby comenzó presentando la evidencia médica que había registrado fotografías de las heridas de Ayanna, descripciones detalladas de los moretones con patrón de agarre violento y arañazos que indicaban un forcejeo. Habló en términos clínicos, pero las pruebas dibujaban un cuadro claro de agresión. Estas lesiones son recientes, coinciden con la cronología que Ayanna aportó y muestran heridas defensivas que indican que ella se defendió contra varios atacantes, explicó Ruby mostrando las fotos para que todos las vieran. Samuel Morrison resopló con desprecio. Cualquiera se puede magullar por una caída o por darse un golpe. Eso no prueba que mi hijo hizo algo malo. La voz de White Hawk cortó el murmullo como un filo. Quiere ver cómo lucen las heridas defensivas cuando una mujer arikara pelea por su vida. La amenaza fue implícita, pero no cabía duda. La jactancia de Morrison se apagó al sentir que estaba superado en número y en fuerza. El alcalde Walsh, sudando a pesar del frío de febrero, pidió orden. Escuchemos a los acusados. Jake Morrison cuente su versión de lo sucedido junto al río esta mañana. Jake se enderezó en la silla, su rostro marcado por la cicatriz desafiante. Solo estábamos tomando unas copas y dimos un paseo junto al río. Vimos a esa india recogiendo plantas o algo así y fuimos a hablar con ella. No había nada amenazante, solo 3 ciudadanos americanos hablando con alguien en tierra americana. ¿Qué le dijeron?, preguntó Ruby con puntería. Jake encogió los hombros. No recuerdo exactamente. Habíamos estado bebiendo. Quizá hicimos algunas bromas. Le preguntamos si buscaba a un hombre blanco para pasarla bien. Nada serio, solo conversación. Ayanna, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, intervino de repente. Ustedes dijeron que yo era una india orgullosa que debía aprender su lugar. Dijeron que las mujeres indias solo servían para una cosa y que me enseñarían cuál era. Eso es mentira, replicó Jake. Yo no dije nada de eso. Bull Henderson, como apoyando a su compañero, asintió con fuerza. Jake tiene razón. Solo fuimos amables. Ella fue la que se alteró y comenzó a actuar como una loca. Tommy Briggs, en cambio, lucía inseguro. El joven estaba claramente aterrado y miraba nervioso entre sus compañeros y los guerreros arikara, que flanqueaban las paredes del salón. White Hawk se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros se fijaron en Tommy. Joven, pareces perturbado. Tal vez tu conciencia sabe la verdad, aunque tu boca diga mentiras. Tommy se removía en el asiento con sudor en la frente. Nosotros no fue la idea, balbuceó. No se suponía... Calla, Tommy, dijo Jake con brusquedad. No digas nada, pero la presión del momento y el peso de lo que había visto parecían aplastar la resolución del muchacho. Ruby reconoció los signos, culpa, miedo, y el impulso desesperado de confesar que había visto en pacientes con secretos terribles. Ella habló con suavidad. Esta es tu oportunidad para decir la verdad. ¿Qué pasó realmente junto al río? Tommy miró la sala, a los guerreros arikara, al pueblo, a sus 2 compañeros que lo fulminaban con la mirada. Cuando finalmente fijó la vista en Ayanna, algo se quebró dentro de él. Estábamos borrachos, dijo en voz baja, bien borrachos. Y Jake empezó a hablar de que ya estaba harto de los indios, actuaban como si todo fuera suyo. Dijo que era hora de que alguien les diera una lección. Tommy mocoso, bufó Bull Henderson, poniéndose en pie, antes de que el ayudante Miller lo sujetara. Tommy prosiguió con la voz ganando fuerza al ir soltando las palabras. Cuando la vimos junto al río, Jake dijo que era nuestra oportunidad. Dijo que le mostraríamos lo que pasaba a las chicas indias que no sabían su lugar. Bull la agarró de los brazos, y Jake empezó a tocarla y decir cosas horribles.
El salón estalló en murmullos de consternación. Samuel Morrison palideció al ver la culpa de su hijo expuesta por uno de sus propios cómplices. Ella peleó con todas sus fuerzas, continuó Tommy con lágrimas bajando por su rostro. Más fuerte de lo que esperábamos. Cuando se soltó, dijo Jake que no podíamos dejarla ir, porque se lo contaría a los suyos. Dijo que teníamos que terminar lo que empezamos, y luego asegurarnos de que nadie pudiera contarlo. La mano de White Hawk se aferró con fuerza a su tomahawk, y Ruby notó a varios guerreros Arikara moviéndose inquietos. Escuchar hablar con tanta ligereza de violación y asesinato estaba poniendo a prueba su paciencia al límite. «Así que la persiguieron hasta el río», insistió Ruby. Tommy asintió con tristeza. Corrió más de lo que pensamos que podría, incluso con ese tobillo lastimado. Cuando llegó al río, Jake dijo que estaba atrapada, pero ella se lanzó directo a esas aguas heladas. Jake se rió y dijo que mejor así, pero yo supe que iba a morir allí, confesó. «¿Por qué no intentaste ayudarla?», preguntó el alcalde Walsh. Tommy bajó la mirada hacia sus manos. Jake dijo que si se ahogaba el problema estaba resuelto, que nadie le creería a una india frente a 3 hombres blancos. Y así ya no habría testigo. El silencio que siguió a la confesión de Tommy fue aplastante. Incluso Samuel Morrison parecía impactado por la crueldad con la que su hijo había hablado. El rostro de Jake pasó de la arrogancia al pánico, dándose cuenta de que su cómplice había destruido cualquier esperanza de aparentar inocencia. «Está mintiendo», gritó Jake desesperado. «Tommy solo tiene miedo e inventa cosas. No pueden creerle una palabra». Pero White Hawk ya estaba de pie, su imponente figura dominando el frente del salón. «He escuchado suficiente. El joven habla con la verdad. Lo veo en su espíritu. Los otros mienten para protegerse de la justicia». Se volvió hacia toda la asamblea. Según la ley Arikara, el intento de violación se castiga con la muerte, y quienes buscan asesinar a inocentes también reciben la muerte. Estos 3 han cometido ambos crímenes contra la hija de nuestro jefe. El alcalde Walsh levantó las manos con desesperación. «Un momento, White Hawk. Respetamos las leyes de su pueblo, pero también debemos considerar la ley territorial. La pena máxima que podemos imponer aquí es...» La pena máxima, interrumpió White Hawk con furia contenida. «Hablas de penas máximas cuando estos hombres intentaron violar y asesinar a la hija de Thunder Bear, cuando hubieran dejado su cuerpo para que los peces lo devoraran y encima sentirse listos por ello». El estruendo de cascos se escuchaba tan fuerte que hacía vibrar el edificio. Por las ventanas todos podían ver cómo la nube de polvo se convertía en jinetes individuales, cientos de ellos pintados para la guerra y armados para la batalla. Ruby entendió que ya no había tiempo para largas discusiones. «White Hawk, ¿qué podría satisfacer la justicia Arikara en este caso? ¿Qué impediría que Thunder Bear busque venganza contra todo el pueblo?», preguntó. El lugarteniente meditó un instante. «La muerte es el castigo tradicional, pero Thunder Bear es un jefe sabio que sabe que debemos convivir con los blancos. Tal vez otra forma de muerte sea aceptable». «¿Qué quiere decir?», preguntó Ruby, aunque temía la respuesta. «La muerte de sus vidas antiguas. Estos hombres han perdido el derecho de vivir entre gente civilizada. Que sean desterrados para siempre de este territorio, marcados como parias para que tanto blancos como indios sepan lo que intentaron hacer. Que vivan con la vergüenza de sus actos hasta el final de sus días». Era una solución ingeniosa, pero Ruby comprendía al instante que las autoridades territoriales no lo aceptarían. El destierro no era una pena reconocida, y la idea de marcar criminales se consideraba bárbara en la mayoría de los tribunales blancos. Antes de que nadie pudiera responder a la propuesta de White Hawk, las puertas del salón se abrieron de golpe. Una figura enorme llenó el umbral, un hombre tan imponente que incluso los alguaciles armados retrocedieron instintivamente. Thunder Bear había llegado. El jefe de guerra Arikara era todo lo que decían las leyendas y aún más. Superaba los 6 pies de altura con hombros de toro y brazos como troncos de árbol, imponía respeto inmediato a cualquiera. Su pintura de guerra era elaborada un ave del trueno en el pecho, rayos en los brazos, y un diseño de garras de oso en el rostro que lo marcaba como uno de los jefes más poderosos de las llanuras. Pero no era su tamaño ni la pintura lo que helaba la sala. Eran sus ojos oscuros inteligentes
y cargados de una furia fría que parecía congelar el aire. Era un hombre que había enfrentado al ejército de los Estados Unidos y sobrevivido para contarlo. Un hombre que podía ordenar la destrucción de Willowbrook con una sola palabra. La mirada de Thunder Bear recorrió el salón observando el tribunal improvisado, a los 3 acusados encogidos en sus sillas y a su hija sentada con dignidad a pesar de todo lo sufrido. Cuando sus ojos se posaron en Jake Morrison, la temperatura pareció descender 10 grados. «Soy Thunder Bear», dijo en perfecto inglés, su voz cargada de una autoridad absoluta. «He venido por mi hija y por justicia. Me han dicho que hombres blancos la atacaron, intentaron deshonrarla, intentaron matarla. Me han dicho que una mujer blanca salvó su vida y que otros buscan proteger a quienes la dañaron». Avanzó más dentro del salón y Ruby vio a los guerreros Arikara, entrando tras él, no los 25 que habían llegado antes, sino lo que parecía ser toda la banda de guerra. El salón de reuniones se llenó de guerreros pintados y armados, cuya sola presencia dejó claro que el ejército de Thunder Bear había rodeado completamente Willowbrook. «Ahora escucharé la verdad de todas las partes», continuó Thunder Bear, «y luego decidiré si este pueblo vive o muere». El jefe de guerra había llegado, y con él vino el ajuste final que determinaría si la justicia podía tender un puente entre dos mundos, o si esos mundos se destruirían entre sí buscándola. La llegada de Thunder Bear transformó la sala improvisada en algo antiguo y primordial. El jefe caminó con lentitud deliberada su gigantesca figura, pareciendo absorber la luz mientras escrutaba lo que tenía delante. Tras él, los guerreros Arikara se apostaron en cada ventana y puerta su pintura de guerra y sus armas, conformando un cuadro más propio de viejas leyendas que de la frontera civilizada de 1886. Ruby Mae Sterling observó cómo Thunder Bear se acercaba a su hija. Su gesto fiero se ablandó un instante al arrodillarse junto a la silla de Ayanna. Le habló en Arikara a toda prisa, con voz baja y dulce contraste marcado con el tono autoritario que había usado antes. Ayanna respondió en su lengua natal, y Ruby notó cómo la mandíbula del jefe se apretaba al escuchar el relato de su hija. Al incorporarse y volver su mirada hacia la asamblea, los ojos de Thunder Bear brillaban con el fuego helado del juicio absoluto. Había oído a su hija con sus propias palabras, y Ruby vio que la esperanza de una resolución pacífica pendía de un hilo muy fino. «Mi hija me dice que 3 hombres blancos intentaron violarla, intentaron matarla, y habrían tenido éxito si no fuera por el valor de la sanadora blanca», dijo Thunder Bear en un inglés impecable con apenas un leve acento. «Me dice que uno de esos hombres confesó aquí. Me dice que otros niegan lo que hicieron». La mirada de Thunder Bear se posó sobre Jake Morrison, Bull Henderson y Tommy Briggs, quienes se encogieron bajo el peso de su atención. Al fijarse en Jake Morrison, el hombre marcado por la cicatriz gimió un sonido que en otras circunstancias habría parecido ridículo, pero que allí resultó patético por la gravedad del momento. «Tú», dijo Thunder Bear señalando a Jake, «eres el líder de esos perros. Fuiste quien habló de enseñar a mi hija su lugar. Levántate y mírame como un hombre si eres capaz». Jake Morrison quedó paralizado en su silla. Su bravata se había esfumado por completo. Fue su padre Samuel Morrison quien se puso en pie, el rostro encendido de indignación y miedo. «Mire, jefe». «Thunder Bear», comenzó Samuel con la voz temblorosa, «pese a su intento de autoridad, mi hijo quizá actuó con estupidez, pero sigue siendo ciudadano americano, con derechos bajo la ley territorial». No alcanzó a terminar. Thunder Bear se movió tan rápido que Ruby apenas lo vio. En un instante estaba a apenas 3 metros. Al siguiente tenía a Samuel Morrison por la garganta, levantando al ranchero del suelo con una sola mano enorme. «Su hijo intentó violar a mi hija», dijo Thunder Bear en voz baja, que resonó con claridad en la sala enmudecida. «Su hijo intentó asesinar a mi hija. Su hijo habló de dejar su cuerpo para que lo coman los peces. ¿Y usted me habla de derechos?». Samuel se retorcía tratando de soltarse, con las piernas pataleando en el aire. Los guerreros Arikara se tensaron las manos buscando armas mientras los pobladores se pegaban a las paredes aterrados. Ruby supo que debía actuar antes de que aquello explotara en violencia mortal. «Thunder Bear», exclamó ella manteniendo la calma que le daba su formación médica. «Samuel Morrison no fue quien dañó a su hija. Su hijo es el culpable». Thunder Bear mantuvo al ranchero un instante más y luego lo soltó con tal fuerza que Samuel cayó sobre una silla cercana. «Tienes razón, sanadora blanca.
El padre no es responsable del mal del hijo, pero si sigue hablando de derechos cuando el honor de mi hija ha sido destruido, olvidaré esa distinción. El alcalde Walsh, pálido como la muerte, dio un paso adelante. Con evidente reticencia, jefe Thunderbear, queremos que se haga justicia. Por eso convocamos este tribunal. Queremos encontrar una solución que satisfaga la justicia de ambos pueblos, repitió Thunderbear, como si degustara la palabra. Ustedes hablan de justicia mientras los hombres que atacaron a mi hija respiran el mismo aire que la gente honorable. Hablan de justicia mientras les ofrecen la protección de sus leyes. Leyes que nunca han protegido a las mujeres indígenas de la violencia de hombres blancos. El jefe comenzó a deambular frente a los tres acusados. Su enorme presencia los hizo parecer niños ante un gigante colérico. En los viejos tiempos antes de tratados y reservas, estos tres ya estarían muertos, sentenció. Habrían muerto lentamente durante muchas horas, para que sus gritos alertaran a otros hombres de lo que ocurre a quienes dañan a las mujeres Arikara. Pero no vivimos en los viejos tiempos, dijo Ruby con cuidado. Vivimos en una época en que blancos e indios deben hallar nuevas maneras de impartir justicia juntos. Thunderbear dejó de caminar y clavó su mirada en Ruby con un interés intenso. Hablas con sabiduría, sanadora blanca. Tú fuiste quien salvó la vida de mi hija, quien la sacó de las aguas heladas cuando estos perros la habrían dejado ahogarse. Por esto has ganado el derecho a hablar en mi presencia, señaló a los tres acusados. Dime, sanadora, que salvaste a mi hija. ¿Qué justicia buscarías si fuera tu propia hija la que sufrió lo que la mía sufrió? Ruby sintió el peso de la pregunta y la responsabilidad que traía consigo. Una respuesta equivocada podía condenar a todos en Willowbrook, pero también comprendió que Thunderbear no solo ponía a prueba sus palabras, sino la capacidad de los blancos de entender lo que era la verdadera justicia cuando se trataba de crímenes contra los indios. Si fuera mi hija, respondió Ruby con cautela, querría que los hombres que la dañaron enfrentaran consecuencias a la altura de sus crímenes. Querría que sufrieran como ella sufrió. Querría que perdieran todo lo que valoran, así como intentaron arrebatarle todo a ella. Thunderbear asintió con aprobación. Entiendes el corazón de la justicia, que el daño debe equilibrarse con daño, que quienes destruyen deben ser destruidos. Pero tú eres una mujer blanca entre muchos. ¿Y los demás? Antes de que Ruby respondiera, una voz inesperada se levantó entre la multitud. Jefe Thunderbear, si me permite. Era el reverendo Edmund Blackwood, el anciano ministro que había llegado a Willowbrook hacía 6 meses para fundar la primera iglesia del pueblo. Los ojos de Thunderbear se entrecerraron al estudiar al ministro. Eres portavoz del Dios de los blancos. ¿Crees que tu Dios enseña perdón para todos los pecados, por más malvados que sean? Creo en el perdón para quien se arrepiente de verdad, contestó el reverendo con cuidado. Pero también creo en justicia para quien se niega a reconocer su maldad. Estos tres cometieron actos que son crímenes contra Dios y contra tu gente. El anciano dio un paso al frente. Su cuerpo parecía frágil entre los guerreros, pero su voz cargaba autoridad moral. Jefe Thunderbear. ¿Y si hubiera una manera de castigar a estos hombres que cumpliera con la justicia Arikara? Y también con la justicia divina. ¿Y si pudieran llegar a entender de verdad el daño que causaron? La expresión de Thunderbear era escéptica. Hablas en acertijos, portavoz de Dios. ¿Qué castigo podría lograr eso? El reverendo miró a los tres acusados y volvió la vista al jefe. En las antiguas tradiciones bíblicas, quienes cometían ciertos delitos no eran simplemente ejecutados, eran marcados y expulsados de la sociedad, obligados a vagar como parias, dependiendo de la misericordia de los extraños que conocían su vergüenza. Destierro, dijo Whitehawk en voz baja. El portavoz de Dios habla del mismo castigo que yo sugerí, exiliados de todos los lugares civilizados. Pero el reverendo negó con la cabeza. No solo destierro, algo más permanente. Algo que asegure que nunca podrán dañar a otra mujer india o blanca por el resto de sus vidas. Un escalofrío recorrió a Ruby al comprender lo que sugería el ministro. Habla de una marca física de marcarlos como criminales. En los tiempos antiguos, quienes atentaban contra mujeres eran a veces alterados para garantizar que jamás repitieran sus ofensas, explicó Blackwood con cautela. Se consideraba una alternativa misericordiosa a la ejecución. El significado de sus palabras fue cayendo sobre la asamblea. Varias mujeres soltaron un grito de espanto, y algunos hombres palidecieron ante la implicación. Thunderbear, sin embargo, miró al ministro con renovado interés.
¿Sugieres cortarles su hombría?, preguntó sin rodeos. Sugiero quitarles la capacidad de hacer daño a mujeres y dejarles vivos para que enfrenten su vergüenza el resto de sus días, replicó Blackwood. Es un castigo que asegura justicia y evita la guerra tribal. La reacción de los tres acusados fue inmediata y violenta. Jake Morrison comenzó a gritar maldiciones. Bull Henderson trató de zafarse de sus guardianes, y Tommy Briggs simplemente se desmayó cayendo al suelo. Samuel Morrison, aún sujetándose la garganta por el agarre anterior de Thunder Bear, recuperó la voz. No puede hablar en serio. Están hablando de mutilación. Eso es bárbaro, ilegal, inhumano. Lo que tu hijo hizo a mi hija fue bárbaro, replicó Thunder Bear con frialdad. ¿Qué es más inhumano, cortar las herramientas de la violación o dejar libres a los violadores para que dañen a más mujeres? El alcalde Walsh miraba desesperado alrededor buscando apoyo. Debe de haber un punto medio, algún castigo, que se ajuste al crimen sin llegar a la desfiguración permanente. Ruby entendió que todo se encaminaba a una solución casi tan traumática como el crimen mismo. Aunque comprendía la lógica de hacer que el castigo reflejara la falta, sabía que medidas tan extremas provocarían nuevos problemas y quizás represalias de las autoridades territoriales. Thunder Bear dijo entonces: ¿y si hubiera otra forma de garantizar que estos hombres jamás puedan dañar a otra mujer? ¿Y si en lugar de mutilación encontramos un castigo con el mismo efecto protector pero aceptable para ambos pueblos? El jefe la estudió con ojos calculadores. ¿Tienes otra propuesta, sanadora blanca? Ruby respiró hondo, consciente de que estaba por sugerir algo polémico, pero que podía salvar vidas de todos lados. ¿Qué tal si estos tres son condenados a pasar el resto de sus días al servicio de quienes dañaron? ¿Qué tal si se convierten en esclavos no de un individuo sino de la causa de proteger a las mujeres indias de la violencia? La idea desató de inmediato un alboroto. Los tres acusados comenzaron a gritar, sus familias protestaron con furia, y hasta algunos pobladores que simpatizaban con Ayana se mostraron incómodos con la idea de condenar a hombres blancos a esclavitud. Pero Thunder Bear levantó la mano pidiendo silencio, y tal era su presencia que la sala quedó en calma. Explica esa esclavitud, sanadora blanca. Irían a vivir entre tu gente, prosiguió Ruby desarrollando la idea mientras hablaba. Trabajarían sin paga haciendo las labores más duras y humillantes. Estarían vigilados constantemente por guerreros Arikara, sin permitirles jamás quedarse a solas con una mujer. Pasarían sus días sirviendo al pueblo al que intentaron dañar, y sus noches reflexionando sobre sus crímenes. ¿Y si rechazan esa esclavitud, si intentan huir?, preguntó Ruby sosteniendo la mirada de Thunder Bear. Entonces enfrentarán la justicia tradicional Arikara, la muerte en la forma que yo elija. El jefe de guerra permaneció un largo instante inmóvil sopesando la propuesta. En la sala todos contenían la respiración sabiendo que los próximos minutos decidirían si Willowbrook sobrevivía o era arrasado. Finalmente Thunder Bear habló. Esa esclavitud que propones tiene sentido. Obliga a estos perros a servir a quienes quisieron destruir. Los haría útiles para mi pueblo, asegurando que jamás dañen a otra mujer, y mostraría a todos que los crímenes contra mujeres Arikara tienen consecuencias. Se volvió hacia los tres acusados. Han escuchado las opciones: esclavitud entre mi gente por el resto de sus miserables vidas o muerte por métodos Arikara. Elijan ahora. Tommy Briggs, que había recuperado la conciencia pero seguía tirado en el suelo, comenzó a sollozar. Lo haré. Lo que quieran. Solo no me maten. Por favor. Bull Henderson, con su enorme cuerpo temblando entre ira y miedo, fulminó a Thunder Bear con la mirada. Yo no voy a ser esclavo de indios. Prefiero morir primero. Todas las miradas se posaron en Jake Morrison, el cabecilla cuya agresión había iniciado la crisis. El hombre, marcado por la cicatriz, miró desesperado a su alrededor buscando una salida imposible. Cuando su vista se cruzó con la de su padre, Samuel Morrison, apartó la cara incapaz de sostenerla. Yo necesito tiempo para pensar, balbuceó. La expresión de Thunder Bear se endureció. Tuviste tiempo de pensar cuando pusiste tus manos sobre mi hija. Tuviste tiempo cuando la perseguiste hasta el río. Tuviste tiempo cuando decidiste dejarla morir ahogada, en lugar de enfrentar consecuencias. Tu tiempo de pensar se acabó. El jefe sacó de su cinturón un cuchillo enorme cuyo filo brilló con la luz de la lámpara. Elige ahora o yo elegiré por ti.
Ruby comprendió que a pesar de todas las negociaciones y propuestas, habían llegado al momento decisivo. Thunderbear no estaba fingiendo. Estaba dispuesto a ejecutar a los hombres que dañaron a su hija, y nada en la tierra podría detenerlo. La pregunta ya no era qué forma tendría la justicia, sino si los acusados tendrían suficiente sensatez para aceptar la misericordia que se les ofrecía. Porque sí era misericordia brutal y dura a ojos de los blancos, pero compasión en comparación con el castigo Arikara tradicional. Jake Morrison miraba el cuchillo que resplandecía como un relámpago atrapado mientras Ruby contenía la respiración. En la sala se podía oír su propio corazón latiendo, el silbido del viento colándose entre las tablas y el resonar distante de 500 caballos aguardando la orden de su jefe. La voz de Jake se quebró como la de un niño, toda arrogancia borrada por la cercanía de la muerte. Acepto la esclavitud. La acepto. Los ojos oscuros de Thunderbear lo escrutaron como un depredador evaluando a su presa herida. Aceptas la esclavitud entre el pueblo Arikara por el resto de tu vida. Aceptas trabajar sin paga, dormir sin comodidades y vivir sin libertad, hasta el día en que mueras. Jake sintió frenéticamente el sudor resbalando por su rostro cicatrizado, a pesar del frío de febrero. Sí, lo acepto. Solo no me maten. Y entiendes que si intentas escapar, si te niegas a trabajar, si faltas al respeto a cualquier mujer u hombre, Arikara, serás cazado y ejecutado de formas que te harán suplicar por la muerte rápida que te ofrezco ahora. Lo entiendo, susurró Jake. La atención de Thunderbear se dirigió a Bull Henderson, que seguía desafiante incluso con el cuchillo cerca de su garganta. Y tú, grandote, dijiste que preferías morir antes que servir a mi pueblo. Mantienes esas palabras. El pecho de Bull se agitaba con furia y terror, pero su voz fue firme. No voy a inclinarme ante ningún indio. No seré su esclavo. Si me vas a matar, hazlo. Pero no tendrás el gusto de verme arrastrado. Thunderbear asintió con lo que parecía un destello de respeto. Eres un necio, pero un necio valiente. Muy bien has elegido la muerte. El jefe levantó su cuchillo, y Ruby sintió cómo sus instintos de médica superaban la cautela diplomática. Espere, exclamó avanzando a pesar del riesgo. Thunderbear Bull Henderson no está en su sano juicio. Mírelo, prefiere la muerte a la vida por pura terquedad. Hay honor en matar a un hombre cuya mente está dañada por el alcohol y el odio. Thunderbear se detuvo, el arma aún en alto. ¿Crees que este hombre está loco? Creo que está tan consumido por el odio que ya no puede pensar con claridad, respondió Ruby con firmeza. Thunderbear dejó de caminar y examinó a Ruby con atención penetrante. Hablas con sensatez, sanadora blanca. Fuiste tú quien salvó la vida de mi hija, quien la sacó del agua helada cuando esos perros la habrían dejado ahogar. Por eso tienes derecho a hablar ante mí, dijo señalando a los 3 acusados. Dime, sanadora, ¿qué justicia pedirías si tu propia hija hubiese sufrido lo que sufrió la mía? Ruby sintió el peso de la pregunta. Una respuesta errónea podía condenar a todo Willowbrook. Sabía también que Thunderbear no solo probaba sus palabras, sino la capacidad de los blancos para comprender la justicia cuando la víctima es indígena. Si fuera mi hija, respondió Ruby con calma, querría que quienes la dañaron enfrentaran castigos acordes con su crimen, que sufrieran como ella sufrió, que perdieran aquello que más estiman como intentaron arrebatarle a ella. Thunderbear asintió con aprobación. Entiendes el corazón de la justicia. El daño debe equilibrarse con daño. Quien destruye debe ser destruido. Pero eres solo una blanca entre muchos. ¿Y los demás? Antes de que Ruby respondiera, una voz inesperada se alzó desde la multitud. Jefe Thunderbear, si me permite. Era el reverendo Edmund Blackwood, el anciano pastor que había llegado hacía 6 meses para fundar la primera iglesia del pueblo. Los ojos del jefe se entrecerraron al mirar al ministro. Eres portavoz del Dios de los blancos. ¿Crees que tu Dios enseña perdón para todo pecado, por más atroz que sea? Creo en el perdón para quien se arrepiente de verdad, contestó el reverendo con prudencia. Pero también creo en justicia para quien rehúsa reconocer su maldad. Estos 3 cometieron actos que ofenden a Dios y a su pueblo. El anciano dio un paso adelante. Su figura parecía frágil entre los guerreros, pero su voz llevaba peso moral. Jefe Thunderbear.
¿Y si existiera un castigo que satisficiera la justicia aricara y la divina? Un modo de hacerlos comprender el daño causado. La expresión del jefe era escéptica. Hablas en enigmas, hombre de Dios. ¿Qué castigo haría eso entender? El reverendo miró a los acusados y volvió su vista al jefe. En las antiguas tradiciones bíblicas, algunos culpables no eran ejecutados sin más. Eran marcados y expulsados obligados a errar como parias dependiendo de la misericordia de quien los encontrara. Destierro, murmuró Whitehawk. Hablas del mismo castigo que propuse, exilio de los lugares civilizados. Pero el reverendo negó con la cabeza. No solo exilio. Algo permanente que impida que vuelvan a dañar a otra mujer india o blanca de por vida. Un escalofrío recorrió a Ruby al comprender la insinuación. Hablas de marcar físicamente, de estigmatizarlos. En tiempos antiguos, quienes atentaban contra mujeres, a veces eran alterados para que no repitieran su delito. Explicó Blackwood con cautela. Se consideraba una alternativa misericordiosa a la ejecución. Las palabras calaron en la asamblea. Varias mujeres exhalaron con horror, y algunos hombres palidecieron. Thunderbear miró al ministro con renovado interés. ¿Sugieres cortarles la hombría?, preguntó sin rodeos. Sugiero quitarles la capacidad de dañar y dejarlos vivos para que carguen con su vergüenza, replicó Blackwood. Es un castigo que asegura justicia y evita la guerra tribal. La reacción fue inmediata. Jake Morrison gritó negaciones y maldiciones. Bull Henderson intentó zafarse. Y Tommy Briggs se desmayó en un montón. Samuel Morrison, aún tocándose la garganta por el agarre previo de Thunderbear, recuperó la voz. No puede ser, clamó. Hablan de mutilación. Eso es bárbaro, ilegal, inhumano. Lo que hizo su hijo a mi hija fue bárbaro, respondió Thunderbear con frialdad. ¿Qué es más inhumano, cortar las herramientas de la violación o dejar libres a los violadores para que dañen a otras mujeres? El alcalde Walsh buscaba respaldo con la mirada. Debe existir un punto medio, un castigo proporcional, sin llegar a la desfiguración permanente. Ruby percibió que todo avanzaba hacia una solución casi tan traumática como la ofensa original. Aunque entendía la lógica de que el castigo corresponda al crimen, sabía que medidas extremas abrirían nuevos conflictos y tal vez represalias del gobierno territorial. Thunderbear, dijo ella, ¿y si hubiera otra manera de asegurar que estos hombres no vuelvan a dañar a nadie? Si en lugar de mutilación, encontramos un castigo con el mismo efecto protector pero aceptable para ambos pueblos. El jefe la miró con ojos calculadores. ¿Tienes otra propuesta sanadora, Blanca? Ruby respiró hondo, consciente de que su idea sería polémica, pero quizás salvaría vidas. ¿Y si estos tres pasaran el resto de sus días al servicio de quienes dañaron? Si se convirtieran en esclavos no de una persona, sino de la causa de proteger a las mujeres aricara de la violencia. La propuesta desató un tumulto. Los acusados gritaron, sus familias protestaron, y hasta algunos vecinos simpatizantes de Ayana se sintieron incómodos ante la idea de condenar a hombres blancos a esclavitud. Pero Thunderbear alzó la mano pidiendo silencio. Su sola presencia calmó la sala. Explique esa esclavitud sanadora, Blanca. Irían a vivir entre su gente, continuó Ruby. Trabajarían sin paga realizando las tareas más duras y humillantes. El jefe de guerra volvió a caminar de un lado a otro, su imponente figura acaparando la atención de todos en la sala. El ataque contra mi hija no fue el inicio de la hostilidad entre nuestros pueblos, dijo con voz firme. Fue el resultado inevitable de un rencor que ha crecido como un cáncer durante muchas estaciones. Ruby comprendió que Thunderbear hablaba de algo mucho más profundo que simples delitos individuales. Se refería al racismo estructural, a las actitudes que habían hecho que Jake Morrison y sus compañeros se sintieran con derecho a abusar de una mujer indígena sin temor a castigo. ¿Qué espera que hagamos?, preguntó el reverendo Blackwood. ¿Cómo enfrentamos esos problemas de raíz? Thunderbear se detuvo y clavó en él su mirada penetrante. Primero, su gente debe entender que las mujeres aricara no son animales que se usan y se desechan. Son hijas, hermanas, madres, esposas. Seres humanos que merecen el mismo respeto que las mujeres blancas. Debería ser algo obvio, replicó el reverendo, pero no lo es. Sus leyes no protegen a las mujeres indias de la violencia de los blancos. Sus tribunales no castigan a los hombres blancos que las dañan.
Su sociedad enseña que pueden hacer lo que quieran con ellas sin sufrir consecuencias. La crudeza de las palabras del jefe resultaba incómoda para todos, pero Ruby sabía que decía la verdad. Había visto demasiados casos en la frontera para negarlo. Las mujeres indias carecían prácticamente de protección legal y los ataques rara vez eran investigados. ¿Qué propone para cambiar eso?, preguntó Ruby. Thunderbird sonrió por primera vez desde su entrada, aunque sin calidez. Propongo que Willowbrook sea ejemplo para otros pueblos de la frontera, que sus leyes se transformen para proteger a todas las mujeres por igual sin importar su origen, que su gente aprenda a vivir con honor junto a la mía. ¿Y si nos negamos?, preguntó débilmente el alcalde Walsh. Entonces mis 500 guerreros harán de Willowbrook otro tipo de ejemplo, una advertencia, para que otros pueblos entiendan lo que sucede cuando los blancos atacan a las mujeres Arikara. El tono fue sereno, casi conversacional, pero la amenaza era clara. Thunderbird ofrecía a Willowbrook elegir entre la transformación o la destrucción. El sheriff Davis, que no había hablado desde la llegada del jefe, alzó la voz. Jefe Thunderbird, aun queriendo no tenemos autoridad para cambiar las leyes. Eso corresponde al gobierno territorial, no a un pueblo solo. Entonces pedirán a su gobierno territorial que lo haga, replicó el jefe. Usarán toda su influencia para que los crímenes contra mujeres indias se juzguen igual que los crímenes contra mujeres blancas. Y mientras trabajan en esas reformas, aplicarán cambios prácticos aquí mismo. ¿Qué tipo de cambios prácticos?, preguntó Ruby, genuinamente interesada en su visión. Los comerciantes Arikara serán bienvenidos en sus tiendas y tratados con la misma cortesía que los clientes blancos. Los niños Arikara podrán asistir a su escuela si sus padres lo desean, y las mujeres Arikara deberán transitar por su territorio sin miedo a burlas ni agresiones. Las propuestas eran revolucionarias para 1886, pero Ruby veía la lógica. Si Willowbrook se convertía en un lugar de respeto mutuo, podía ser modelo de convivencia en toda la región. ¿Y a cambio?, preguntó el alcalde Walsh. A cambio, la nación Arikara protegerá Willowbrook de otras tribus hostiles, garantizará paso seguro a sus comerciantes y compartirá nuestro conocimiento de la tierra y sus recursos. Seremos aliados, no enemigos. La oferta era generosa, tal vez demasiado, y Ruby sospechó que había una condición. ¿Qué garantía quiere de nosotros Thunderbird? ¿Qué seguridad de que cumpliremos? El jefe sonrió con más sinceridad. La misma que ustedes exigen de nosotros, la certeza de que romper la palabra traerá consecuencias rápidas y terribles. Mi hija permanecerá en este pueblo durante un año completo como diplomática y observadora. Ella me informará de cómo cumplen sus compromisos. El anuncio dejó a todos boquiabiertos. Que la hija del jefe viviera en Willowbrook equivalía a una misión diplomática permanente, y cualquier maltrato hacia los indios sería reportado de inmediato al guerrero más poderoso de la región. ¿Ayana viviría aquí en Willowbrook?, preguntó Ruby. Ella vivirá contigo, sanadora blanca, respondió Thunderbird. Tú le salvaste la vida. La protegiste de más daño. Dijiste la verdad cuando otros habrían mentido. Estará segura contigo, y aprenderá de las costumbres de los blancos, lo cual servirá a nuestro pueblo. Ruby sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ser guardiana de la hija del jefe la convertía en pieza clave para la paz, pero también en blanco de quienes se opusieran a esa paz. Me honra su confianza, dijo con cautela, pero yo solo soy doctora. No sé nada de diplomacia ni política. ¿Sabes de sanar?, contestó Thunderbird. Y lo que nuestros pueblos más necesitan es sanar las heridas de la desconfianza y del odio. ¿Quién mejor que alguien que dedica su vida a curar lo roto para guiar esa sanación? Mientras Ruby meditaba sobre el enorme alcance de la propuesta de Thunderbird, comprendió que aquel simple acto de sacar a una mujer moribunda del río Missouri había desatado una cadena de sucesos, capaces de transformar todo el territorio fronterizo. La pregunta ahora era, si tendría el valor de llevar esos cambios hasta el final. Un año después, Ruby Mae Sterling estaba de pie en el pórtico de su ampliada clínica, observando cómo el sol de la mañana pintaba el cielo de Dakota con tonos dorados y carmesí. Lo que veía habría sido impensable 12 meses antes. Niños Arikara, caminando junto a niños blancos rumbo a la nueva escuela integrada. Comerciantes de 3 tribus distintas instalando sus puestos en la plaza, junto a mercaderes blancos. Y Ayana Thunderbird, guiando a un grupo de jóvenes indias y blancas en la identificación de plantas curativas, a la orilla del río.
donde había comenzado su calvario. La transformación de Willowbrook no estuvo exenta de tropiezos. En los primeros meses después del ultimátum de Thunder Bear, casi un tercio de los vecinos hizo maletas y se marchó incapaz o sin voluntad de aceptar la nueva realidad de igualdad racial en la frontera. Samuel Morrison fue de los primeros en irse vendiendo su rancho con pérdidas antes que vivir en un pueblo que había condenado a su hijo a la esclavitud. Varias familias lo imitaron convencidas de que la visión de integración era imposible o inmoral, pero por cada hogar que se iba, 2 nuevos llegaban colonos progresistas atraídos por la fama de un pueblo donde todos eran tratados con dignidad. Comerciantes indios buscando un lugar seguro para negociar con los blancos. E incluso antiguos esclavos del sur que veían en Willowbrook un faro de libertad real. La población creció casi un 50%, creando una comunidad dinámica sin igual en el territorio Dakota. Los frutos económicos de la alianza con Thunder Bear superaron toda expectativa. El conocimiento Arikara sobre ciclos de caza triplicó la eficacia de los cazadores blancos. Las técnicas agrícolas tradicionales mejoraron las cosechas de los granjeros de un modo que parecía milagroso. Más aún, la red de comercio Arikara abrió nuevos mercados para los productos de Willowbrook en las llanuras del norte, trayendo prosperidad que compensó con creces la marcha de las familias prejuiciosas. La vida de Ruby también cambió tanto como la del propio pueblo. Su consulta atendía ya a pacientes de 6 tribus distintas, además de colonos blancos, y se había convertido en una de las sanadoras más respetadas del territorio. Lo más significativo fue su relación con Ayanna, que se había vuelto casi como la de 2 hermanas, cada una aprendiendo de la otra sus tradiciones médicas y culturales. Doctora Sterling, una voz la sacó de su ensoñación matinal. Ruby levantó la vista y vio acercarse a caballo al alguacil, adjunto James Crawford, con la placa federal brillando al sol. Crawford había llegado a Willowbrook 3 meses atrás, como parte de la investigación del gobierno territorial sobre los juicios irregulares del pueblo. Pero se había quedado mucho más de lo previsto. Marshall Crawford, respondió Ruby, notando el tono formal que solía anunciar asuntos oficiales. ¿Qué lo trae tan temprano? El Marshal desmontó y subió al pórtico con gesto serio pero sin hostilidad. He recibido un telegrama desde la capital territorial, doctora Sterling. El gobernador Pierce quiere un informe completo sobre lo que sucede aquí en Willowbrook. En particular desea saber si el gobierno federal debe intervenir para restaurar la autoridad legal. Ruby sintió un nudo familiar en el estómago. El gobierno había tolerado la transformación de Willowbrook mientras hubiera paz y prosperidad. Pero las presiones políticas de comunidades más tradicionales crecían. Varios periódicos habían criticado la supuesta rendición del pueblo ante exigencias de salvajes, y corrían rumores de que algunos funcionarios territoriales buscaban reimponer la autoridad legal convencional. ¿Qué tipo de intervención considera el gobernador?, preguntó Ruby. La clase que incluiría tropas federales, un nuevo juez territorial y el arresto de cualquiera que haya participado en lo que el gobierno califica de justicia por mano propia, respondió Crawford, con tono grave. El gobernador está bajo presión de rancheros y empresarios influyentes que ven a Willowbrook como un precedente peligroso. Temen que otros pueblos empiecen a hacer sus propios tratos con las tribus. Ruby captó al instante la dimensión del problema. Si el ejemplo de Willowbrook inspiraba a otras comunidades a negociar directamente con los indios, podría socavar el monopolio del gobierno federal sobre la política indígena. Peor aún para los políticos territoriales, demostraría que la convivencia pacífica no solo era posible sino rentable, dejando en evidencia que sus métodos agresivos resultaban innecesarios y costosos. ¿Cuándo espera el gobernador su informe?, preguntó Ruby. Debo enviarlo hoy mismo, contestó Crawford. Pero seré franco con usted, doctora, no sé qué escribir. Lo que he visto aquí en 3 meses no se parece en nada a lo que me dijeron que encontraría. Ruby lo observó con atención, tratando de leer sus intenciones. Era un agente federal acostumbrado a imponer la autoridad y mantener el orden según la ley establecida. Pero también era un hombre sensato, capaz de ver con sus propios ojos lo que había cambiado en Willowbrook. ¿Qué le dijeron que iba a encontrar?, preguntó Ruby. Un pueblo viviendo bajo la amenaza constante de los indios ciudadanos blancos, sometidos a exigencias salvajes y una ruptura del orden civilizado, contestó Crawford con ironía. En lugar de eso, he hallado la comunidad más pacífica y próspera que he visto en la frontera.
Los índices de crimen son prácticamente nulos. El crecimiento económico es sorprendente, y la cooperación entre pueblos distintos es algo que jamás imaginé posible. Antes de que Ruby pudiera responder, el sonido de cascos acercándose por el camino del norte llamó su atención. Un pequeño grupo de jinetes Arikara se acercaba encabezados por White Hawk, e incluyendo a varios ancianos de la tribu, que Ruby reconoció de reuniones diplomáticas a lo largo del último año. «Eso es extraño», comentó Ruby. White Hawk no debía llegar hasta la próxima semana para el consejo mensual. Los jinetes llegaron a la plaza y desmontaron. Sus rostros eran serios aunque no hostiles. White Hawk avanzó hacia la clínica de Ruby con ese paso firme que ella ya asociaba con noticias importantes. Doctora Sterling Marshall Crawford saludó White Hawk inclinando la cabeza con respeto hacia ambos. «Traigo mensaje de Thunder Bear. Se han visto soldados federales avanzando hacia territorio Arikara desde el sur. Muchos soldados con cañones y carretas de suministros. Thunder Bear quiere saber si Willowbrook ha roto la palabra dada en nuestros acuerdos». Ruby sintió que un frío helado le recorría las venas. El gobierno territorial planeaba algo más que una simple investigación. White Hawk Willowbrook ha cumplido cada parte de lo pactado. Pero temo que el gobierno territorial intente imponer su autoridad, lo queramos o no, dijo Ruby. El Marshal Crawford dio un paso al frente, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma antes de detenerse. «White Hawk, soy un Marshal federal. Les aseguro que cualquier acción militar tendría que estar autorizada por los canales legales correspondientes. Sus canales legales no reconocen la soberanía Arikara, ni los acuerdos hechos con este pueblo», respondió White Hawk con frialdad. «Si los soldados federales atacan a nuestra gente, o destruyen lo que hemos construido aquí, Thunder Bear responderá con toda la fuerza necesaria. Las implicaciones serán terribles. Si las tropas federales se movían contra los Arikara, o contra Willowbrook, podría estallar la misma guerra que Thunder Bear había tratado de evitar con su diplomacia. Y peor aún, se perdería todo un año de avances hacia la convivencia pacífica, dejando cientos de muertos y desplazados. «¿Cuántos soldados?», preguntó Ruby con temor. «Nuestros exploradores cuentan más de 200 de caballería e infantería con artillería de apoyo», contestó White Hawk, «suficientes para arrasar Willowbrook y atacar nuestro asentamiento principal al mismo tiempo». El Marshal Crawford parecía genuinamente sorprendido. «Yo no fui informado de ninguna operación militar. Esto va mucho más allá de lo que el gobernador Pierce me explicó». Tal vez, dijo Ruby con seriedad, el gobernador haya hecho planes que no compartió con sus propios representantes federales. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar una masacre? Antes de que alguien respondiera, Ayana apareció desde la parte trasera de la clínica, habiendo escuchado claramente la conversación. En el último año su inglés se había vuelto fluido, y su comprensión de la cultura blanca se había refinado, pero conservaba toda la dignidad y fuerza interior que había impresionado a Ruby desde el primer día. «Doctora Sterling White Hawk», dijo con formalidad, «mi padre anticipó esta posibilidad. Ha preparado una respuesta que quizá evite la matanza que el gobierno federal parece empeñado en provocar». «¿Qué clase de respuesta?», preguntó Ruby, aunque ya intuía que no sería del todo de su agrado. «Thunder Bear ha enviado mensajeros a cada banda Arikara, a todos los jefes Lakota, a cada líder Mandan, y Hidatsa en 200 millas a la redonda», explicó Ayanas. «Si los soldados federales atacan a nuestra gente o destruyen Willowbrook, todas las tribus de las llanuras del norte se unirán contra los asentamientos blancos. No sería solo resistencia militar, sería guerra total». La magnitud de las preparaciones de Thunder Bear era sobrecogedora. Una alianza indígena de tal tamaño reuniría miles de guerreros y podría incluso expulsar a los colonos de todo el territorio Dakota. Sería la guerra indígena más grande desde Little Bighorn, y esta vez en condiciones totalmente favorables para las tribus. El rostro del Marshal Crawford palideció al comprenderlo. «Señorita Thunder Bear, seguro que su padre entiende que una guerra así acabaría destruyendo a su pueblo. El gobierno federal tiene recursos ilimitados. Al final enviarían suficientes tropas para vencer a cualquier alianza indígena. Al final», sí concedió Ayana con calma, «pero no antes de que murieran miles de colonos. No antes de que docenas de pueblos fueran reducidos a cenizas, no antes de que el gobierno territorial colapsara, y la política federal hacia los indios
quedara desacreditada en todo el país. Mi padre está dispuesto a aceptar la destrucción de nuestro pueblo, si eso significa acabar de una vez con la agresión blanca. Ruby comprendió que Thunder Bear había preparado lo que equivalía a una opción nuclear, una respuesta tan devastadora que arrasaría a ambos bandos, pero haría imposible la expansión blanca en territorio indígena durante generaciones. Una estrategia de destrucción mutua asegurada eficaz, solo si las autoridades federales entendían los riesgos. Tiene que haber otra salida, dijo Ruby con desesperación, alguna solución que no requiera la muerte de miles de personas. Ayanna sonrió, y por un instante Ruby vio en su expresión un reflejo del genio táctico de su padre. La hay, pero requiere valor de fuentes inesperadas. ¿Qué quieres decir?, preguntó el Marshal Crawford. Requiere que un Marshal federal exceda su autoridad en nombre de un bien mayor, respondió Ayanna mirándolo directamente. Requiere que envíe un telegrama a Washington que pueda salvar a nuestros pueblos de destruirse mutuamente. Crawford la observó comprendiendo poco a poco. ¿Quieres que informe directamente a las autoridades federales de lo que realmente ocurre aquí, saltándome al gobierno territorial? Quiero que diga la verdad, contestó Ayanna simplemente. Que les diga que Willowbrook es el ejemplo más exitoso de cooperación entre blancos e indios en toda la historia de la frontera. Que les diga que destruirlo significaría perder la mejor esperanza de convivencia pacífica. Y que les diga, añadió Ruby comprendiendo la lógica de la estrategia, que el acuerdo actual ha generado más estabilidad y prosperidad que cualquier política oficial del gobierno. Diles que el éxito debe estudiarse y replicarse, no destruirse. El Marshal Crawford permaneció en silencio durante un largo momento, claramente debatiéndose entre su carrera y su conciencia. Ruby veía el conflicto en sus ojos, obedecer órdenes que llevarían al desastre o actuar por cuenta propia para evitarlo. Si envío ese telegrama, dijo Crawford lentamente, terminaré de hecho con mi carrera en las fuerzas federales. El gobierno territorial se encargará de destituirme por insubordinación. Si no lo envías, respondió Whitehawk con calma, pasarás el resto de tu vida intentando mantener el orden en un territorio consumido por una guerra interminable. El Marshal federal miró a su alrededor observando la comunidad próspera que lo rodeaba, niños, jugando juntos, sin importar su origen, comerciantes, negociando en paz entre culturas, familias, viviendo en la seguridad que da el respeto mutuo. Luego dirigió la vista al horizonte donde las tropas federales se preparaban para destruir todo lo que Willowbrook había logrado. Doctora Sterling dijo al fin, ¿me permite usar su telégrafo? Ruby sintió lágrimas de alivio humedecerle los ojos. Por supuesto, Marshall, envíe el mensaje que crea necesario para salvar vidas. Mientras Crawford redactaba su telegrama a Washington, Ruby reflexionaba sobre el extraordinario camino que los había llevado a ese instante. Lo que comenzó con un rescate desesperado en un río helado, había evolucionado en un experimento revolucionario de igualdad racial y cooperación cultural. Ahora ese experimento enfrentaba su mayor prueba, si el gobierno federal elegiría la sabiduría sobre la costumbre, el progreso sobre los prejuicios. 3 horas más tarde, Crawford salió de la oficina telegráfica, con el rostro sombrío. He enviado informes detallados al secretario del Interior, a la Oficina de Asuntos Indígenas y al general comandante del Departamento de Dakota. He solicitado detener de inmediato las operaciones militares mientras se investigan las condiciones en Willowbrook. ¿Cree que lo escucharán?, preguntó Ruby. No lo sé, admitió Crawford. Pero he dejado claro que una acción militar aquí desataría consecuencias mucho más graves de lo que anticipa el gobierno territorial. También mencioné que varios periódicos importantes del este tienen interés en documentar el éxito de Willowbrook como modelo de política indígena. La mención de la prensa era una jugada estratégica brillante. Los políticos podían ignorar los informes de un Marshal de frontera, pero no el escrutinio nacional de un posible fracaso catastrófico. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión insoportable. Las tropas federales permanecían apostadas al sur del territorio Arikara, mientras que la alianza de Thunder Bear reunía fuerzas en el norte. Willowbrook quedó literalmente en medio, con ambos bandos listos para la guerra, aunque deseando la paz. El avance llegó al 4.º día cuando una nueva delegación federal arribó a Willowbrook, no soldados, sino administradores civiles encabezados por el subsecretario del Interior, William Harrison. Harrison vino a comprobar si los informes sobre la integración exitosa
eran ciertos o exagerados. Lo que encontró superó incluso las descripciones más optimistas de Crawford. En 3 días de investigación exhaustiva, documentó crecimiento económico, estabilidad social y cooperación pacífica que contradecían todos los supuestos de la política federal hacia los indígenas. Más importante aún, comprendió que el éxito de Willowbrook podía servir de modelo para resolver los conflictos indígenas en todos los territorios del oeste. Su informe a Washington fue categórico. Willowbrook representaba un avance en las relaciones con los pueblos originarios que debía protegerse y replicarse, no destruirse. La operación militar fue cancelada. La autoridad del gobierno territorial sobre los asuntos indígenas pasó a supervisión federal, y Willowbrook se convirtió en la primera comunidad fronteriza, integrada oficialmente reconocida en la historia de los Estados Unidos. Ruby, de pie en su porche, contemplaba el amanecer sobre un pueblo que ahora era símbolo de esperanza tanto para blancos como para Arikara. Pensó en el poder del valor individual para cambiar el rumbo de la historia. Su decisión de salvar a una mujer de morir ahogada había desencadenado acontecimientos que transformaron no solo a una comunidad, sino a todo un enfoque de relaciones en el oeste. Ayanna se unió a ella en el porche como ya era costumbre en sus mañanas del último año. La joven se había convertido en hábil diplomática y sanadora, puenteando 2 mundos con gracia y sabiduría que impresionaban a todos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. De haberme sacado del río aquella mañana. Tu vida habría sido mucho más sencilla si simplemente te hubieras alejado. Ruby sonrió mientras observaba a niños Arikara y blancos jugando juntos en la calle, mientras sus padres comerciaban con respeto y amistad sincera. Más sencilla, sí, respondió, pero nunca mejor, jamás mejor. A lo lejos vio acercarse a Thunder Bear con un pequeño grupo de guerreros en su visita mensual a Willowbrook. El gran jefe se había convertido no solo en aliado, sino en amigo, y su presencia era ahora motivo de festejo, no de miedo. Además, añadió Ruby, alguien me dijo una vez que el espíritu obra a través de personas inesperadas para lograr cosas grandes. Creo que tu abuela diría que todo ocurrió exactamente como debía ocurrir. Ayanna rió, y su risa resonó en el aire de la mañana como la promesa de un nuevo amanecer. La abuela diría que las mejores historias siempre terminan con nuevos comienzos. Cuando la comitiva de Thunder Bear entró en Willowbrook, entre los saludos de un pueblo que había aprendido a ver fuerza en la diversidad y esperanza en la cooperación, Ruby comprendió que Ayanna tenía toda la razón. Su historia no estaba terminando, apenas estaba comenzando.